Perfecto. Vamos a estudiar ahora las posiciones relativas entre dos circunferencias que comparten el mismo plano, coplanarias. Para que quede más claro, he hecho lo siguiente. Mira, he dibujado una circunferencia grande arriba, a la misma altura. Siempre la circunferencia de radio R mayúscula está arriba. Abajo está la circunferencia más pequeña de radio R minúscula, acá está. En este caso está su centro, bastante lejos de este centro. Y lo que voy a hacer es tratar de acercar esta circunferencia hacia la de arriba. Y en ese tránsito, mientras esta circunferencia va acercándose allá, mientras este centro intenta llegar a esta posición, esta circunferencia pequeña va a ir tomando distintas posiciones respecto de la grande. Primero observamos que cuando el centro está aquí, cuando las circunferencias están separadas, no hay contacto entre ellas, es correcto llamarles circunferencias exteriores, porque la pequeña está fuera de la grande y la grande está fuera de la pequeña. Las dos son exteriores. Así se les describe como circunferencias exteriores. Ella comienza a emerger tratando de que este centro llegue aquí, esa es la meta, pero en el proceso, ¡pah!, hace contacto con la más grande y nos detenemos ahí. Cuando la pequeña y la grande hacen contacto, cuando dos circunferencias hacen contacto externo, se dice que esas circunferencias son tangentes exteriores. O sea, son exteriores porque cada una está fuera de la otra y son tangentes porque se tocan. Hay contacto entre ellas. Listo. Ella sigue subiendo con la intención de que su centro llegue aquí. Pero al seguir subiendo, un pedacito de ella comienza a ingresar donde la otra. Y entonces ya las circunferencias no se tocan, no son tangentes, sino más bien se cortan. A este par de circunferencias se les conoce como circunferencias secantes. Ahora, si esto sigue subiendo, recuerda que este centro tiene como meta llegar aquí, entonces la circunferencia pequeña va a comenzar a entrar, ¿no? O sea, ya no solo este pedacito, sino un poco más y más y más va a comenzar a entrar hasta que casi va a estar totalmente dentro, salvo por un punto en donde se conectan todavía. Si esta circunferencia avanzara un poquillo más hacia arriba, se desprendería de aquí, pero aquí todavía hay contacto. En este caso las circunferencias son tangentes. Se suele encontrar en los libros que a ellas se les llama circunferencias tangentes interiores. Y esto lo voy a poner entre comillas, porque no son interiores las dos. Ella es interior porque está en el interior, está dentro de la más grande, pero ella no es interior, porque ella no está dentro de la circunferencia pequeña. Entonces lo correcto sería decir que son circunferencias tangentes, una interior a la otra. Eso sería lo correcto. Lo pongo acá. Una interior a la otra. Ah, ya, eso sí está bien, claro. Esto de interiores es la manera en que lo vas a encontrar en la mayoría de los textos. Esta circunferencia sigue su ascenso. La idea es que el centro llegue hasta acá y cuando sube un poquillo más se desprende y queda dentro de la más grande, pero sus centros todavía no coinciden. ¿Lo ves, no? Y luego seguirá su ascenso hasta que finalmente se logre que los centros coincidan. A estas circunferencias se les conoce como circunferencias interiores. Así se les conoce. Circunferencias interiores. El nombre, creo, no es correcto, por eso déjame colocarlo entrecomillado. O bueno, no es nombre, ¿no? Esa descripción. ¿Por qué no es correcto? Porque ella sí es interior a la más grande, pero esta no es interior. Esta circunferencia no está dentro de nada. Entonces no podemos llamarle a ella interior. No son las dos interiores, una nada más. Lo correcto es que tenemos aquí otra vez una circunferencia interior a la otra. Así es, una interior a la otra. En algunos textos, a estos casos en donde la circunferencia pequeña ya está dentro de la más grande, cuando los centros coinciden, le llaman circunferencias concéntricas, y cuando los centros no coinciden, le suelen llamar circunferencias excéntricas.
quiero que analicemos la distancia que separa los centros. Mira, en este caso es fácil de hallar la distancia que separa los centros. ¿Cuánto vale esa distancia? Digo que es fácil porque simplemente es la suma de los radios, ¿no? Como él es el punto de contacto, el punto de tangencia, de aquí para acá está R mayúscula y de aquí a acá está R minúscula. La distancia es igual a la suma de los radios. En este caso, hallar la distancia entre los centros también es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? Es fácil porque esta línea prolongada llega hasta el punto de contacto. Por eso es que la distancia de centro a centro es fácil de calcular. ¿Sabes por qué? Porque de aquí para abajo está el radio R minúscula. Y de aquí hasta el punto de contacto está R mayúscula. Entonces la distancia es la diferencia de los radios. La distancia entre los centros, en este caso, es igual a la diferencia de los radios. Y ahora nos ponemos a pensar. Si la circunferencia pequeña se ha ido acercando, eso quiere decir que la distancia entre los centros se ha ido acortando, se ha ido haciendo cada vez más pequeña, más chiquitita hasta que desapareció. En este caso, la distancia entre los centros es igual a 0. ¿Y qué me puedes decir de esta distancia que separa los centros? Bueno, que no es tan pequeña como esta, que vale 0, ni es tan grande como esta, ¿no? Está entre estos dos valores. Esta distancia está entre 0 y esta otra que es igual a la diferencia de los radios. Y entonces lo vamos a poner así. Mayor que 0 y menor que la diferencia de los radios. Cuando la distancia está entre 0 y la diferencia de los radios, entonces se dice que las circunferencias son excéntricas o que son interiores también. ¿Qué me dices de esta distancia? A ver, esta distancia es más grande que la de aquí, pero es más pequeña que la de acá. Entonces diremos que esta distancia es mayor que esta, que vale R menos R, y menor que esta otra, que vale R más R. Cuando las circunferencias son secantes, cuando se cortan, la distancia entre los centros está entre la diferencia y la suma de los radios. Y finalmente aquí, ¿qué me puedes decir de la distancia entre los centros? Bueno, esta distancia es más grande que ella, ¿no? Y si esta distancia es la suma de radios, esta de aquí será mayor que la suma de los radios. ¿Sí? Ya está. Entonces recuerda, ¿cómo puedes tú saber en qué posición están dos circunferencias coplanarias? Puedes saber observando el dibujo, observando la gráfica, o viendo qué relación tiene la distancia entre los centros y los radios. Por ejemplo, si la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios, las circunferencias son tangentes exteriores. Si la distancia entre los centros es igual a la diferencia entre los radios, entonces las circunferencias son tangentes interiores, o tangentes una interior a la otra. Si la distancia entre los centros está entre la diferencia y la suma de los radios, las circunferencias son secantes. Eso ya fue pregunta de examen de admisión. Te daban los radios de dos circunferencias, te daban la distancia entre sus centros y te pedían analizar en qué posición estaban ubicadas las circunferencias. De acuerdo a lo que se ha indicado por acá, tú puedes deducir de qué pareja de circunferencias se trata, ¿sí? Una vez que las identificas, hay una gran cantidad de propiedades vinculadas a ellas que las vamos a ver en un momento.